Hola, buen día. Buen día, profe. Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver si vamos admitiendo a todos. ¿Leyeron el foro que publiqué y mandé un mensajito? ¿Leyeron el foro? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Ah, bueno. Yo no pude leer, o sea, no llegué a leer el foro. ¿Qué decía? No, de lo que íbamos a dar hoy, nada más. De la crisis de los años 30, el origen del Estado benefactor, el Estado keynesiano y sus diferencias, nada más. ¿Y Era eso. esos qué textos abarcarían esa temática? En el programa están. Entren en la página y fíjense, ahí está el programa con la bibliografía. En la parte de contenidos. Sí, sí, Gracias. bueno. Bueno, vamos a ver si ya empezamos. Antes de empezar quería aclarar, no sé si hay mucho ruido o qué. Alguno tiene prendido el micrófono, si lo puede apagar mejor, porque entonces no hay mucho ruido como que me complique a mí para escucharlos bien a ustedes. No importa, fíjense, ahora está todo bien. A ver si podés. A ver. Bien, listo. Perfecto, entonces fíjate ahí. No, no podés. No sé si leyeron, pobre. Acá una compañera dice, estoy con la compu y el celu no hacen uno. Bueno, es el avance de la tecnología. Yo me río, pero estaría de los pelos de pasar así. Pero bueno, no importa, vamos a tratar de salir adelante. Bueno, yo lo que le quería decir es lo siguiente antes de empezar. La clase que a veces soy media reiterativa y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos, Gabriel, cerrando el micrófono. Bueno, yo también pido acá silencio porque si no la gente pasa, la gente que convive conmigo hace años que no sé qué está haciendo, mire, no sé. No importa, no importa, Gabriel, no importa. Esto pasa, mientras que no se viralice ningún video de acá, mejor. Bueno, eh, yo lo que le decía era que por ahí soy bastante reiterativa, pero bueno, no importa. Yo con respecto a esta materia en general, me parece que tiene como una característica, digamos, que es eminentemente política. Y entonces, ¿por qué? Porque obviamente atraviesa las políticas del Estado, entonces, bueno, tiene esa cualidad, esa característica, pero creo que yo quiero hacer una aclaración muy importante.
nadie puede desconocer que cada uno de nosotros tendrá seguramente una inclinación, una simpatía, una cuestión ideológica, algunos más comprometidos, otros menos. Eso no significa que tengamos que hacer de esta materia, si bien tiene todo un marco eminentemente político, de hecho lo tiene, eso no significa que nosotros tengamos que hacer de esta materia una materia partidaria. Sí tiene que, como yo siempre le digo, ustedes tienen toda la libertad de poder dar cuenta de los contenidos desde la ideología que ustedes tengan, siempre y cuando esté fundamentado y no una transmisión partidaria, digamos, sino una cuestión más política o ideológica, si se quiere, porque yo no voy a evaluar a ustedes su compromiso partidario que tengan del partido que tengan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo voy a evaluar los aspectos que tengan que ver con lo académico y obviamente voy a respetar si ustedes dan una explicación desde una concepción ideológica, pero fundamentada. Entonces, de esto se trata la libertad de cátedra, esto se trata de lo que habíamos hablado hace varios prácticos atrás cuando hablamos de la reforma universitaria. Yo no voy a admitir de mi parte ni de parte de nadie una cuestión partidaria, ¿se entiende? Como bordeando el adoctrinamiento, no. Eso no significa que obviamente uno va a tener que, si bien es un ejercicio, digamos, democrático y de principios de la reforma en los cuales yo adhiero y respeto, digamos, tengo que tener esa, como yo siempre digo, una cuestión filosófica con la democracia, porque es un estilo de vida. Entonces tengo que permitir que ustedes puedan dar cuenta, digamos, y todos puedan dar cuenta desde el lugar y de su formación y de su ideología. Ahora, yo no voy a evaluar ni que quiero ser evaluada desde un lugar partidario. Si alguien quiere decir algo, digamos, apunto a la libertad democrática y a la responsabilidad política de cada uno. ¿Mm? Entonces, si alguien quiere decir algo, tiene toda su libertad, y si por ahí yo lo que discuto en los trabajos que ustedes presentaron, como en los trabajos que pueden llegar a presentar, quiero que tengan muy en cuenta los conceptos y después si quieren hacer una reflexión desde lo ideológico, no hay ningún problema, siempre y cuando insista en la fundamentación, ¿sí? Y yo no los voy a evaluar por lo partidario. ¿Se entiende la diferencia? ¿Eh? Ok, si estamos de acuerdo, continúo. Y quiero que tengan un lenguaje académico, esto es lo que yo quiero decir, no quiero un lenguaje partidario, ¿se entiende, no? Bien. Ahora bien, habíamos dicho la otra vez que íbamos a empezar con la crisis de los años 30, que es la crisis de la Gran Depresión Económica. ¿Mm? ¿Y cómo surge la depresión económica? ¿Por qué surge la depresión económica? ¿Qué es lo que se rompe, ¿no? Con esto? ¿Qué es lo que genera? Porque en los años 30 como hubo una sobreproducción, entonces piensa en esto, hay una sobreproducción de productos, ¿no? Pero hay poca gente que lo compra. No hay mucha, digamos, hay mucha oferta y poca demanda. Eso hace que caigan los precios y al caer los precios vienen en picada las empresas. ¿Se entiende por qué? Porque el mercado, si bien ofrece mucho stock, pero no hay quien lo compre. Entonces, ante esta sobreproducción,
que genera una bajada de precios, por más que sea, y al no poder ser absorbida por el mercado, esto que genera justamente caídas en las empresas. La bolsa de Wall Street, en ese momento, sale como 13 millones de acciones al mercado. ¿Mm? Justamente esas acciones en el mercado, justamente no pueden ser absorbidas por el mismo mercado. No encuentran comprador. Es decir, yo salgo, la bolsa de Wall Street dice, bueno, salen a la venta 13 millones de acciones. Al no encontrar comprador, se cae la bolsa. ¿Se entiende? Entonces, por eso es el martes negro, que es la famosa caída de la bolsa de Wall Street. ¿Sí? Entonces, ahí pone en jaque, ¿qué cosa pone en jaque? Al mercado y a las leyes del mercado. ¿Cuáles serían las leyes del mercado? La ley de la oferta y la demanda. ¿Mm? ¿Se entendió cómo fue, qué es lo que pasó? ¿Por qué la caída de la bolsa de Wall Street? ¿Por qué se llama la crisis o la gran depresión económica? Porque aparte acá pone en jaque esto que es las leyes del mercado. Pone en jaque al capitalismo en definitiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Ante esto hay que intervenir, hay que ver la posibilidad de tomar medidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas medidas que se van a tomar? Van a ser medidas contracíclicas para evitar estas fluctuaciones. ¿Se entiende? Esas medidas las va a pensar Keynes, porque surge como necesidad de regularizar el sistema económico, ¿sí? Más que el sistema económico, yo diría los ciclos económicos. Por eso dice que son medidas anticíclicas. ¿Mm? Para justamente evitar esas fluctuaciones de acumulación capitalista. Porque de nada sirve el capitalista si no tiene un comprador. Entonces, justamente Keynes que dice, bueno, vamos a intervenir, pero ¿desde dónde interviene? Interviene desde el Estado, con ciertas medidas precisas. Entonces, ¿qué propone Keynes al Estado como intervención? El pleno empleo, la alta capacidad de consumo y altos salarios. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se entendió el proceso? Perfecto. Ahora, vayamos, les cuento esto que vieron que el trabajo, les pedimos nosotros que traten de hacer un trabajo integrador en el cual al elegir un modelo de lo que vamos a desarrollar, pero teniendo en cuenta los contenidos mínimos trabajados y desarrollados en la materia. Entonces lo que vamos a hacer acá es, les vamos a dar los contenidos mínimos, los conceptos más importantes y relevantes de acá en más de cada modelo que nos falta desarrollar, que sería el modelo de estado de bienestar, ¿sí? Dentro del estado de bienestar, acuérdense que vamos a poder encontrar, después vamos a dar la modalidad cómo es el populismo. Dentro del estado de bienestar tenemos dos modelos, el desarrollista y el desarrollista, digo bien, que uno es democrático y el otro es autoritario, y el neoliberalismo. Y vamos a ver qué pasa también con la democracia. ¿Se entiende? Entonces, a partir de esto vamos a dar los mínimos contenidos y ustedes profundizarán al menos en la bibliografía. Bien. Ahora,
El estado de bienestar, podemos empezar a decir que tiene un origen histórico, ¿sí? Y uno podría pensar, generalmente uno piensa que las protecciones sociales son más actuales que históricas, ¿no? Uno tiende a pensar que en el siglo XX se han desarrollado más las protecciones estatales, las protecciones sociales estatales, ¿no? Uno tiene esta memoria o este conocimiento que son mucho más actuales, mucho más cercanas, más contemporáneas, y obviamente son actuales y contemporáneas todo lo que son las luchas sociales de la ciudadanía, de la población, pero uno los cree como más contemporáneos. Pero las protecciones sociales existieron también en el medioevo. ¿Mm? ¿Cuáles eran las protecciones sociales en el medioevo? Por ejemplo, ante hambrunas, ante pestes, plagas, ¿sí? Ahí ya el Estado hacía la protección social ante estas circunstancias de, obviamente, ante una hambruna empezaron a dar respuestas el Estado. También pensemos quiénes eran los que protegían a los campesinos en el Estado medieval, los señores feudales, ¿sí? ¿A cambio de qué? De lealtad y trabajo. Entonces, ellos los protegían ante los monarcas, pero tenían esta condición, ¿sí? Después, como va surgiendo el capitalismo, acuérdense el texto de Sonia Berengochea, cómo habla del surgimiento después de la Edad Media, el capitalismo, esto va a traer procesos y cambios sociales del capitalismo. Al tener, digamos, un proceso van a aparecer nuevos sectores sociales, nuevos procesos sociales, nuevos cambios sociales, en Inglaterra, en esa época, surgen las leyes de los pobres. Ahora, ¿por qué? Porque si uno lee el texto, donde habla muy bien del Estado benefactor, uno se pone a pensar, bueno, las leyes de los pobres, una protección social, pero si uno hace una segunda lectura, uno se está dando cuenta, y después el texto también lo dice, que la protección social, si bien siempre es a partir de la iniciativa del Estado, digamos, obviamente esto no es sin condición de que los procesos sociales son desde la población, y a partir sobre todo el capitalismo. Con el capitalismo, lo que se deja de lado es esa protección feudal para pasar a ser una responsabilidad personal, ¿sí? Y desde el Estado se empiezan a dar cuenta de que empieza a haber un mercado, que es el trabajo, y si hay trabajo tenemos los obreros, y si hay obreros tenemos los asalariados, ¿sí? Ahora, esa protección social generalmente surge para evitar confrontación social. Entonces los monarcas, por eso pretendían tener, digamos, a la población en calma, ¿sí? No es ingenua la protección social como surge, a esto me refiero, no es ingenua. Entonces, justamente con el capitalismo sabemos bien que también empiezan a surgir el trabajo del obrero, pero también la urbanización, la industrialización, ¿sí? Por eso mismo empieza a haber la creación de un trabajo asalariado. Perfecto. Entonces, es allí que uno se pone a pensar la creación, dice el texto, que la creación, ¿cuál es el origen, digamos, en definitiva, del estado de bienestar o el estado benefactor? Es el seguro social.
el instituto, digamos, de origen del Estado benefactor es el Seguro Social. A ver, repitámoslo de nuevo. Entonces, ante la industrialización, la urbanización, empiezan el obrero, el asalariado, empiezan desde el Estado políticas eminentemente sociales, ¿sí? Y una de ellas fue el Seguro Social. ¿A partir de quién? Del canciller alemán Otto von Bismarck, ¿sí? Bien, ese Seguro Social, lo que quiere decir este texto, que en definitiva, el origen del Seguro Social es anterior a las guerras, ¿sí? Ahora, y lo bueno de esto, que dice que el Seguro Social deja de lado las instituciones de beneficencia, porque ponen en manos del Estado este Seguro Social, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las beneficencias son, digamos, las asistencias sociales a veces generan discrecionalidad, se entrega a unos sí y a otros no. En cambio, desde el Estado, el Seguro Social es una regla clara, automática y no es discriminatoria. ¿Se entiende? Y solamente se van a poder dar porque cuando hubo daño. Y el daño en esta época está pensado por los accidentes de trabajo, por enfermedad, por la vejez, ¿m? Por el desempleo. Por eso se genera el seguro social. ¿Estamos? Entonces, el seguro social estaba dirigido ¿a quién? Al asalariado. Antes que al pobre, al asalariado. Digo bien. Y ahora lo interesante de esto, donde ahí también lo ubica el texto, esto por eso es importante pensar cómo, si bien en definitiva logran como instituto principal el seguro social, dice, bueno, pero ¿cómo surge realmente? ¿Cuáles fueron los otros determinantes? Por lo que veníamos diciendo, aparece un nuevo actor social que es el obrero, ¿no es cierto? Como actor social, pero más que el obrero, el movimiento obrero. Es social y es político. Y como tal, este movimiento obrero social y político puede traer como consecuencia conflictos reales, actuales y potenciales. ¿Sí? Y también, por otro lado, obedece por razones políticas, no solamente sociales, la instauración del seguro social, sino políticas de apoyo y de legitimación a movimientos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque tanto los sectores conservadores, liberales como socialistas no discutieron el desarrollo del Estado benefactor. ¿Sí? Entonces, esto no tiene el seguro social, lo que está diciendo es, no tiene una inclinación ideológica específica. Puede ser de derecha como de izquierda. Esto es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, está bueno hacer esta pequeña recorrida histórica para ver cómo siempre, dentro de todo, desde el Estado, la iniciación de asistencias sociales
o protección de políticas sociales vienen desde el Estado. Independientemente de que también al surgir este movimiento obrero, apela e interpela al Estado para la protección, ¿sí? También esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces uno podría decir, sí, está bueno el seguro social, pero también hay que pensar de que es un mantenimiento de ordenamiento social. ¿Qué quiero decir con esto? Mantengamos tranquilo a las masas en un punto. Si bien se puede tomar como un derecho, obviamente, pero esto nos van a dar la posibilidad de ¿qué? De un ordenamiento. Es como decían, hay una película que no me puedo acordar cuál es, que yo vi hace años. Era una comedia italiana en el cual el rey en ese momento había bajado y estaba puesta un monarca, digamos, de la edad moderna, ¿no? Bien absolutista, bueno, obviamente en Italia. Entonces se ve que él le habían llegado a sus oídos que había bajado su popularidad, ¿no? Entonces él quería que se le inaugure en la plaza principal del pueblo un monumento. Pero como tenía, digamos, estaba noticiando y le llegaron a sus oídos que había bajado popularidad, no era momento de, digamos, de inaugurar ese monumento a él mismo. Entonces, lo que decide este monarca es regalarle al pueblo fideo casero, ¿no? Para aumentar la popularidad. Y entonces sí, cuando inaugure ese monumento lo iban a aplaudir. Era comiquísimo porque la verdad que salió hasta el mismo monarca a distribuir fideos, digamos, ¿no? Para poner contento al pueblo. O sea, una comedia italiana, obviamente, pero que mostraba esto de que a veces el ordenamiento social tiene que ver también con una legitimidad y con un apoyo a un gobierno, más allá de que se adquieran derechos, ¿se entiende? A eso voy. A veces estos seguros sociales o estos derechos sociales, si bien ya son derechos adquiridos y nadie te los puede quitar, está bueno historizar por dónde vienen y a qué vienen. Después veremos cómo se instalan, los beneficios y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, a veces el origen o los determinantes o las causas tienen que ver más con no molestemos mucho a los gobernantes, ¿no? Por eso hablan de un ordenamiento social y de una dominación en un punto, más allá de los beneficios sociales que se tengan. Ahora, vayamos específicamente, ¿vamos hasta ahí? ¿Seguimos? Ok. Ahora vamos a ver bien el Estado benefactor. Esto sería el origen, para que ustedes tengan idea cómo surge esto del seguro social. Entonces, ese Estado benefactor, como dice el autor, es ese conjunto de instituciones públicas destinadas a elevar las condiciones de la calidad de la vida para toda la población, ¿sí? Y sobre todo para las fuerzas de trabajo. Bien. ¿Cómo opera el Estado benefactor? Opera en la distribución del ingreso, en los subsidios, en la prestación de servicios y en la protección a las condiciones de trabajo. Bien. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Como habíamos dicho, como surge el asalariado por este proceso de industrialización y urbanización,
surge el seguro social. Perfecto. Ahora, el Estado benefactor es un Estado protector que crea el seguro social, como por ejemplo las obras sociales, el salario familiar, las vacaciones pagas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el rol del Estado? Garantizar justamente este bienestar mínimo, ¿sí? Entonces, tiene mucha presencia en el Estado benefactor, la presencia de quién? Del Estado en la vida social. ¿Mm? Y por supuesto reconoce derechos políticos y sociales. Bien. Y en este momento también se toma la educación como un derecho social. Obviamente como derecho social, la educación que produce progreso, ¿sí? Entonces, como derechos sociales encontramos a la educación, a la salud y a la vivienda. Ahora, eso es lo que es el Estado benefactor, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el Estado keynesiano? ¿Cuál es el instituto por excelencia? Así como por el Estado benefactor, el instituto por excelencia, era marcadamente lo social, los derechos sociales, el seguro social que da origen en definitiva al Estado benefactor. El instituto o la institución, digamos, que marca o caracteriza al Estado keynesiano, lo central es el pleno empleo. ¿Sí? Entonces, los salarios crecientes van a elevar la demanda, va a optimizar la producción y las ganancias. Tengan en cuenta esto, que el Estado keynesiano es la intervención del Estado en la economía. ¿Qué va a marcar con esto? ¿Qué significa intervenir en la economía? Va a marcar precios mínimos y precios máximos. ¿Cómo el Estado keynesiano va a lograr el pleno empleo? A través de la obra pública. Obviamente que le va a interesar la producción, los créditos blandos, pero si hay algo que el keynesianismo apunta es a ese círculo virtuoso. ¿Cuál es ese círculo virtuoso? Fácil. Si hay trabajo, hay consumo. Si hay consumo, hay demanda. ¿Mm? Entonces, el trabajador puede ahorrar y comprar su vivienda, poder hacer sus viajes, va a tener calidad de vida. Un mínimo de estándar de vida es posible, ¿sí? Pero lo bueno de tanto del Estado keynesiano como el Estado keynesiano lo que hace es, en definitiva, apoyar a un Estado capitalista y evitar cuestiones contracíclicas del capitalismo, ¿sí? El otro tiene una mirada más social, más política, el Estado benefactor, del que estuvimos hablando. Este tiene una mirada más económica. Ahora, los dos se conjugan como estados capitalistas. No es que uno no es capitalista y el otro sí. Los dos se conjugan en un estado capitalista. ¿Por qué? Simple. Si estamos hablando de, digamos, el crecimiento de la industria, estamos hablando del crecimiento de la urbanización, estamos hablando de un mercado del trabajo, estamos hablando del movimiento obrero como, digamos, el sector de los asalariados, entonces hay una empresa, hay un trabajador, y por lo tanto está esa dinámica
está dentro de un Estado capitalista, no está por fuera. ¿Se entiende? Por eso mismo siempre hay una negociación. El sindicato negocia con el empresario. ¿Mm? Entonces, a ver, ¿cuál es la lucha? Bueno, el movimiento sindical tiene que negociar para las mejoras del salario del obrero, de tal manera de que la empresa pueda seguir manteniendo un trabajo y el obrero gane bien. ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes pueden hacer, por ejemplo, por eso les digo, tengan en cuenta el origen de uno y el origen del otro. El origen del Estado benefactor tiene determinantes sociales, el origen del Estado keynesiano tiene determinantes económicos. Ahora, fíjense una cosa interesante. El Estado benefactor dice que tiene, por ejemplo, instituciones que son rígidas. ¿Por qué? Porque los derechos terminan siendo garantizados, terminan siendo adquiridos. En cambio, el Estado keynesiano, sus instituciones son flexibles porque vamos viendo a ver de qué manera la cuestión de intervenciones, digamos, se va a ir dando. Porque interviene en la economía, y la economía y el mercado es fluctuante. En cambio, los derechos tienen que ser adquiridos y por lo tanto, si son adquiridos, son garantizados. Entonces, por eso habla de una rigidez en el Estado benefactor. ¿Por qué el Estado keynesiano, digamos, es flexible? Porque va a operar solamente en la parte del mercado, en la producción, digamos, en la inversión. Eso es un Estado keynesiano. Nada más que evita las fluctuaciones económicas del capitalismo. Regula allí. ¿Mm? ¿Estamos? En cambio, por ejemplo, así como el Estado keynesiano opera en el campo de la inversión y la producción, el Estado benefactor opera en el terreno de la distribución que permite el acceso de la población al consumo de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un Estado y otro? Ahora, ¿qué pasa con el Estado benefactor? Es ese conjunto de instituciones públicas para elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población y reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Al Estado keynesiano lo único que le interesa es regular, digamos, o evitar las caídas, digamos, del mercado, de las leyes del mercado, esas fluctuaciones, evitar ese proceso de acumulación capitalista de la producción y la distribución primaria del ingreso. Punto y nada más. No le interesa más nada al Estado keynesiano. ¿Sí? Entonces, por eso dice que habla el Estado benefactor, dice, bueno, es una distribución secundaria del ingreso mediante transferencias monetarias directas, pensiones, prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, las indirectas como subsidios a los productos de consumo básicos, provisión de bienes, prestación de servicios como educación y salud. ¿Sí? ¿Van marcando las diferencias? ¿Ah? Entonces, esto quiero que a ustedes le quede bien claro